Feliz año. Feliz año, hermano. Estamos comenzando el primer discipulado y había pretendido darle una continuidad a la conferencia de ayer, pero he pospuesto desde los últimos discipulados el comenzar a hablarle del Evangelio de Lucas. Y voy a hacerlo ahora, pero siguiendo más o menos la dirección que el Espíritu ha puesto Marinés. Es importante quizás recalcar la importancia de la sujeción a Dios. Es como entender que podemos pensar muchas cosas de nosotros mismos, pero deberíamos proponernos saber lo que Dios piensa de nosotros y para nosotros, y sujetarnos a ese conocimiento. Aprendimos desde pequeño un modelo de no sujeción. Porque nosotros, los seres humanos, lo decía en la conferencia, y por eso quería comenzar el discipulado con ese conocimiento que me dio la conferencia. Fíjense que dije ese conocimiento que me dio la conferencia, pero yo fui quien la dijo. No estoy seguro si yo fui quien la creó, pero entendí en la conferencia la importancia de la sujeción, y oyendo ahora a Marinés, pienso que para mostrar lo que quería mostrar de la sujeción y de la falta de sujeción, es importante que podamos entender que nosotros fuimos hechos espíritu, a imagen y semejanza de Dios, y en espíritu somos hijos de Dios desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, y ya había un propósito para estar allí, un propósito desde antes de la fundación del mundo, porque el mundo fue fundado para la familia de Dios, y nosotros, estando en el vientre de nuestra madre, hechos por Dios con el poder de su boca, repito, hechos por Él a su imagen y semejanza, siendo el Espíritu, nos hizo espíritu a nosotros. Primera sujeción que deberíamos tener: entender que aun cuando nos veamos en el espejo y los ojos físicos nos señalen lo que vemos en el espejo,
sepamos por fe en la palabra de Dios que no somos lo que vemos en el espejo, que somos espíritus que no se ve en el espejo. Si pudiéramos por fe sujetarnos al conocimiento que nos da la palabra, entonces comenzaríamos a transitar en el mundo en la dirección de Dios. Pero no creemos sino lo que vemos, no creemos sino lo que oímos, porque vemos con ojos físicos, porque oímos con oídos físicos. Para ver a Dios, para oír a Dios, para creer en Dios, tenemos que aprender a estimular para discernir con nuestros sentidos espirituales. Y eso solamente, no hay otra forma, se logra por la fe. La palabra nos dice, sin fe nadie verá a Dios. Pero Dios solo puede ser conocido por la fe. Y la fe entra por el oír y oír la palabra de Dios. Si no nos centramos en la palabra de Dios, y Dios es su palabra, dice la Biblia, en el principio era el verbo, la palabra de Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Y el verbo, la palabra, se hizo carne, se hizo hombre. Y en la condición de hombre, verdaderamente hombre, y verdaderamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, vino al mundo a señalarnos que nosotros tenemos una vida espiritual y a señalarnos que nuestra vida está decidida por Dios y a decirnos para que creamos en Él, en su palabra. Nos dice que no llamemos Padre a nadie en este mundo, que Padre es uno y está en los cielos, porque nuestra existencia espiritual tiene una eternidad de existencia y nuestro cuerpo físico está limitado en un tiempo. Cuando ese tiempo se acaba, el de nuestro cuerpo físico que vemos en el espejo persiste, permanece, sigue existiendo el cuerpo espiritual que nunca hemos visto, pero que lo percibimos y podemos verlos con ojos espirituales, lo percibimos y podemos sentirlo con los sentidos espirituales. Aceptando la palabra de Dios, podemos comprender, podríamos comprender que somos hijos de Dios desde el vientre de nuestra madre. Por eso, solo Dios es Padre de los espíritus. Nos dice la palabra de Dios en otra parte de la Biblia que no temamos
al que puede matar nuestro cuerpo, que temamos al que puede matar nuestro espíritu. Nadie puede matar nuestro espíritu, solo Dios puede decidir de su espontánea voluntad cuando nosotros somos perdonados por Él. Él perdona a quien perdona y no perdona a quien no perdona. Él es Dios. Nadie puede dejar de sujetarse a Él. Su dirección, su gobierno, es un gobierno teocrático de Dios. Y el mundo está bajo ese gobierno. Dios le dio dirección al mundo. Lo hizo y mientras lo hacía, veía que lo que hacía era bueno y lo bendecía. El mundo fue creado por Dios para Él y su familia. Y nosotros fuimos creados por Dios en el vientre de nuestra madre. Pero el primer hombre creado tiene una similitud, es un símil de lo que Él hizo con su propio Hijo, que era Él mismo venido en carne, hecho en vientre de mujer. Pero al primer hombre que hizo, no lo hizo en vientre de mujer, lo hizo del polvo de la tierra. Y le dijo, después de soplarle en la nariz y darle aliento de vida, soplarlo en la nariz, darle aliento de vida y hacerlo espíritu viviente, el soplido de Dios hizo espíritu viviente para que de Él saliera, desde la carne de ellos, los hijos que Él iba a hacer en espíritu en el vientre de ellos. ¿Se está entendiendo? No hubo sujeción, hubo desobediencia. Es como que si no hubiera creído en Dios. Cuando Dios le dice a Adán, dándoles en su espíritu los dones espirituales de que siempre hemos hecho mención, de los 4 bienes espirituales que como dones Dios puso en nuestro espíritu para nuestra convivencia con los demás hijos de Dios, con nuestros hermanos espirituales, para que en esa relación de intimidad, que es intimidad, relación de intimidad, es una relación honesta y confiable. Honesta porque no hay engaños, no hay trampas, no hay manipulaciones. Así es la relación de Dios con nosotros y así nos pide que nos relacionemos con ellos. Y nos dio el amor ágape para relacionarnos entre nosotros
y para relacionarnos con Él, porque Él es amor y nos hizo amor. Somos amor. No podemos dejar de ser lo que somos para ser aceptados por otros. Siendo lo que somos, amor, Dios nos acepta porque así nos hizo. Es importante. Nos dio información. Puso en nuestro espíritu una conciencia con ciencia derivada de la conciencia de Él, para que viviéramos conforme a su conciencia. Él lo sabe todo. La ciencia nunca llegará al conocimiento de Dios. Es perfecto. Y puso su conciencia en la conciencia de nosotros, para que no nos apartáramos de Él. Pero nuestro cuerpo físico fue formado, y de todos modos Dios puso en nuestro cuerpo físico su conciencia. Para que nuestro cuerpo físico, con el aprendizaje que vamos a tener en el mundo, no nos desviáramos de la conciencia que Él sembró en nuestro espíritu. Y con esa conciencia, con la energía que nos da el amor, yo lo decía en la conferencia, necesitamos amor para poder tener vida. Sin amor no hay vida. Dios nos dio el amor y la capacidad de sentir para vivir de ese amor, de la energía que da ese amor. El primer permiso que el hombre tiene es el permiso de sentir. Un permiso de sentir que le da un permiso de vivir, que le da un permiso de compartir, y le da un permiso de disfrutar de nuestras relaciones interpersonales. Esa conciencia puesta en nuestro espíritu, el espíritu nuestro, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y que es creador, somos creadores, va a poner en nuestra conciencia de nuestro cuerpo físico, su conciencia espiritual, la va a sembrar en nuestro cuerpo físico a través del esquema mental de nuestro cuerpo. Lo primero que siembra nuestro espíritu en nuestro cuerpo físico es la conciencia de Dios. La energía del amor de Dios da en primer lugar en el área pectoral la posibilidad de vivir. Y la primera posibilidad de vivir que nos da es poniendo a funcionar nuestro corazón en el área pectoral, para que pueda generar como una bomba de vida todos los elementos que están en la sangre, que viajarán por el sistema cardiovascular, llevando la vida que se encuentra también en la sangre diluida. Esos elementos diluidos en la sangre, igual que esos elementos se encuentran
en el polvo de la tierra. ¿Lo están comprendiendo? En el vientre de nuestra madre se está formando del polvo de la tierra el cuerpo físico de nosotros, de los elementos que están diluidos en la sangre que bañan la placenta. Y esa conciencia va a dirigir con la energía del Espíritu de Dios que nos da vida a nosotros. Con su amor ágape tenemos vida, tenemos energía espiritual. Con su amor ágape en nuestro espíritu nosotros vamos con el amor que Dios sembró en nuestro espíritu a energizar el esquema mental del cuerpo para que nuestro cuerpo pueda tener vida con el mismo principio del amor ágape. Y para eso, al energizar el área pectoral, en primer lugar en los dedos, va a acariciar el área oral en los labios. La energía del espíritu puesto en los dedos lo lleva a movilizarse para darle amor, energía a la boca. Utiliza el contacto físico de los dedos en los labios para que el cuerpo físico, el esquema mental del cuerpo, se esté elaborando. Dos áreas primitivas, pectoral y oral, indispensables para la vida. No es casual. En el pectoral, la primera, estaba el corazón bombeando sangre con la dirección y el permiso de Dios. Él lo hizo con su boca. Y en las manos estaba bombeando amor a los labios, porque esos labios tenían que estar preparados, esa área oral tenía que estar preparada. Los labios es un elemento primario, igual que los dedos, es un elemento primario del área. Pero la boca, en apariencia, los labios, en principio, es una cavidad que nos enseñan los odontólogos que hay una comunicación total entre la nariz y la boca. El área oral, indispensable para la vida. La primera energía fuera de la del espíritu que tenemos es la que entra por el aire, en el oxígeno del aire, y va a formar el modelo de vida que Dios creó para el hombre. Por el área oral entra el oxígeno, pero va a entrar los alimentos nacidos del polvo de la tierra. ¿Se está entendiendo? Sí. Y esos alimentos nacidos del polvo de la tierra, en una primera dirección, Dios le dijo al hombre: de todo árbol que dé fruto y de toda hierba verde puedes comer. Elementos que salían del polvo de la tierra. Esa fue la dirección que Dios dio al hombre antes de la transgresión. Después de la transgresión comenzaron sus problemas. Porque Dios le dijo que si no se sujetaba a él, iba a morir. Le dio una dirección. Y le dijo que había un solo árbol del que no podía comer.
del árbol que daba el fruto de la ciencia, del bien y del mal. El fruto de la ciencia. No necesitamos ciencia, tenemos una conciencia. Por Dios, señores, yo no quiero decirle que nos quedemos sin el conocimiento que nos da la ciencia. Dios dice en su palabra, léanlo todo, óiganlo todo, apréndanlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Tenemos una conciencia que nos ayuda a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero del fruto de la ciencia del bien, que no es lo bueno. Parece, ¿verdad? También parece que es vida lo que tenemos en nuestro cuerpo físico. Pero en nuestro cuerpo físico no hay vida. Lo espera el polvo de la tierra, pasto para otros animales, para que otra vida surja. La vida, como la mostró Dios, es en el Espíritu. Y la muerte, como lo señaló Dios, es la separación del espíritu del hombre de Dios. Cuando él no se sujeta a Dios, fue separado de Dios. Muerte espiritual. Han pasado tantas cosas. La transgresión del hombre llegó a su máxima expresión. Y Dios quiso destruir al hombre. Pero su amor lo llevó a retener para él un remanso, a retener una porción para él. Hizo un diluvio y acabó con toda vida, pero retuvo, protegida en el arca de Noé a una familia para que siguiera la dirección. También transgredieron. En este momento, nunca lo había pensado antes. No es casual que cuando Dios decide formar una nueva familia para Él, ya aquella prácticamente había desaparecido. Digo prácticamente, porque hubo una persona, lo dice la Biblia, que caminó con Dios, Enoc, y Dios se lo llevó. Él se retuvo a una persona. Iba a formar una familia de la familia de Noé. Comenzaron a transgredir, a no haber intimidad, una relación honesta y confiable. Y entonces Dios preparó para formar una familia para él a otro hombre, lo escogió, pero para sanarlo en salud le dijo: abandona tu parentela. La familia física de la cual habían salido él, abandona tu parentela. Hubo otra transgresión. Abraham se acompañó de su papá, de su hermana, de un sobrino, y yo no sé de quién más. Yo no estaba ahí por eso. Pero ya eso hizo transgresión. Iba a haber consecuencias.
Así como Caín mató a Abel, a su hermanito. También, como consecuencia de la transgresión, el hijo de la promesa llegó después del hijo que él decidió que existiera. Él prometió uno y no creyó. ¿Por qué iba a buscarlo en otra persona cuando Dios le dijo que de ellos dos iba a sacar a su hijo, al hijo de la promesa? Transgredió. ¿Se está entendiendo? Señores, es obligante soltar. Obligante soltar. Cualquier transgresión es una separación de Dios. Dios quería una familia perfecta, como Él es perfecto. Como Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él es amor, nos hizo amor. Amor ágape. Y nos advierte desde un principio en el libro está escrito que no nos uniéramos fuera del yugo del amor. El amor ágape. Si vamos a darle familia a Dios, si queremos darle hijos a Dios, tenemos que hacerlo en la búsqueda de una ayuda idónea, así como Él fabricó a Eva como ayuda idónea para que Adán pudiera darle hijos, así como Él hizo a Eva de la misma carne, de los mismos huesos de Adán. Él lo dijo cuando la vio Isa, sorprendido con el monumento de mujer que tenía enfrente, y la llamó varona, porque del varón fue sacada, y dijo: es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Él tenía un don de ciencia. ¿Quién le dijo eso? El conocimiento de la conciencia que Dios puso en él. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu en esa conciencia. Y Él dijo, y nos dio un modelo. La ayuda idónea era carne de su carne y hueso de su hueso. Era igual. Era semejante. ¿Se está entendiendo? Por eso nos dice: no se unan en yugos desiguales. El yugo del Señor, Él dice: mi yugo es liviano, mi carga es ligera. El yugo del Señor es el amor que debemos tener los unos por los otros. ¿Qué me cuesta amarte? ¿Qué me cuesta servirte? Simplemente te valoro, me sonrío contigo, te miro y en la mirada te hago ver que tú estás en el interés mío. El interés mío es el amor hacia ti. Mi carga es liviana, mi yugo es ligero. Y dijo Dios: no se unan en yugo desigual. El yugo
que puede unirnos para darle hijos a Dios no es otro. No lo busquen en otro lado. No es un médico con médico. No es un abogado con abogado. No es un ingeniero con ingeniero. Es un amor con otro amor. Es un amor para servirle al otro amor. Que mi interés por el otro sea igual que mi interés por mí. Que el interés del otro sea para él igual que el interés para mí. Eso es una intimidad. No se unan en yugo desigual. Yo le iba a hablar del Evangelio de Lucas, pero lo que decía Marinés me hizo meterme en este preámbulo. Pero este preámbulo realmente dice lo que va a comenzar a decir el Evangelio de Lucas. Pero nunca lo había leído así. Nunca lo había entendido así. Y me resistí a comenzarlo porque no sabía cómo lo voy a comenzar. Y salí de la conferencia diciendo, voy a continuar el discipulado, el primer discipulado del año. Voy a comenzar el primer discipulado del año leyendo el Evangelio de Lucas. Pero lo dije después que oí a Marinés. Antes de oírla, iba a venir a sustentar lo que dijimos en la conferencia. Que también ni hablamos de la sujeción. Pero el Evangelio dice esto. Voy a leerlo nada más. Dice Lucas, dedicándolo a un hermano llamado Teófilo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entre nosotros quiere decir entre los cristianos. Han sido todas ciertas, pero lo enfatiza, ciertísimas. Ellos sabían que eran verdad, pero el mundo no lo quería creer. Dice él, continúa en el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lo vieron y lo hablaron y lo enseñaron desde el principio. Y por ahí iba yo a comenzar. Porque en la conferencia señalé que nosotros somos, todos nosotros, somos pragmáticos. Yo lo decía de otro modo antes. Somos empíricos. Ser empírico quiere decir que aprendemos de la experiencia que vamos viviendo. Por eso no necesitamos comer del fruto de la ciencia. Porque dentro de ese fruto de la ciencia está escondido el peor de los gérmenes que puede haber. El peor de los gérmenes para el hombre. El peor de los gérmenes para la destrucción del hombre.
el peor de los gérmenes para la desobediencia del hombre. La ciencia se ha caracterizado por querer desconocer a Dios, por buscar una explicación científica distinta a la creación que Dios hizo. Pueden creer lo que quieran, pero tengan cuidado, porque creer lo que Dios dice que no crean es separación de Dios. Es un argumento de muerte. Es una separación eterna de Dios. Pero aun cuando estemos separados eternamente de Dios, nuestro espíritu no tiene otra. Dios lo hizo amor y seguirá siendo amor. Y estando en la separación de Dios en el lago de fuego, que no fue diseñado para el ser humano, fue diseñado para Satanás y sus demonios. Allá en el lago de fuego, el espíritu del hombre va a seguir amando a Dios, pero ya no tiene chance. Estará eternamente separado de Él, en muerte eterna. Pero fíjense el significado de yo decir en muerte eterna. El significado de muerte eterna es separación eterna de Dios. Separación eterna de nuestro espíritu, del espíritu de Dios. Añorando estar con Él. Eternamente en esa añoranza. Pero eternamente en la sentencia que Él mismo se dio cuando transgrede la dirección de Dios. Dios dice en su palabra que sin amor nadie verá a Dios. Estoy parafraseándolo para que se pueda entender. Dice la palabra que sin misericordia nadie verá a Dios. La misericordia es un producto del amor. La benignidad es un producto del amor. Hacer el bien. La misericordia, la capacidad de perdonar cualquier ofensa, cualquier maldad del otro. Y dice la palabra literalmente, no pagues mal con mal, paga el mal con bien. Cristo mandó a perdonar al enemigo, amar al enemigo, amarnos entre nosotros. Entiendan. Pero amar a Dios sobre todas las cosas. No querer, eso significa no querer nunca estar separado de Él. Nada puede separarnos de Él. No podemos permitir que nada nos separe de Él. Tenemos una conciencia puesta por Dios en nuestro espíritu y puesta por nuestro espíritu en nuestra mente, en nuestro modelo psicológico. Nuestro modelo psicológico es parte del componente físico. ¿Se está entendiendo? Es importante poderlo entender. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de las palabras. Somos empíricos. Yo lo decía en la conferencia. ¿Quién enseñó al niño de 3 años? ¿Quién nos enseñó a cada uno de nosotros? Ya a los 3 años. Ya a los 3 años. A conocer todas las palabras con que vivimos
y nos defendemos en la vida. La aprendimos a los 3 años. Yo siempre había dicho que yo era empírico, que yo no era científico. Y cuando lo decía, clarificaba, claro que soy científico, soy médico cirujano, soy científico. Soy ginecólogo, soy obstetra, soy científico. Soy psiquiatra, soy científico. Tengo un posgrado en ciencia de la conducta y sexología, soy científico. Tengo un doctorado en consejería, soy científico. Pero soy empírico. Quienes me enseñaron lo que sé y hago fueron mis pacientes y los niños sanos que me encontré a mi alrededor. Ellos me enseñaron el modelo de terapia que le he venido mostrando a ustedes y que yo llamé técnicas activas de reactivación consciente. Reactivar lo que está escondido. Porque lo que está escondido en nuestra mente va a salir en forma repetitiva. Somos empíricos. Voy a buscarme con mi parte no consciente, pero sabia, que viene de la conciencia al inconsciente del hombre, a las personas que necesito encontrar para sacar lo que está hundido en el inconsciente, negado a veces en el inconsciente, en una defensa del inconsciente que se llama negación, o reprimido en lo más profundo del inconsciente, en una defensa del inconsciente que se llama represión. Reprimimos para no ver lo que pasó con nosotros. Pero es una forma enferma. Yo lo decía en el grupo de ayer. Deberíamos aprender los unos de los otros. Bueno, he sentido la dificultad de poderlo hacer porque no hay compromiso de intimidad en algunos de los que vienen a los grupos. En otros lo hay, en otros no lo hay. Y al no haber compromiso de intimidad, no se dan cuenta que con su experiencia ayudan a otros. La conferencia de ayer es el modelo más cierto de eso. Fue un modelo de la experiencia tenida. Soy empírico, yo decía, hasta que comencé a decirlo de otra manera, porque aprendí otra palabra que yo no conocía. Pero me la enseñó mi secretaria. Y me dijo, eso es pragmatismo. Y yo busqué en el diccionario, ¿qué es pragmatismo? Pragmático, ¿qué es pragmático? Experiencia, empírico. Y comencé a decir, yo soy pragmático. Ahora parezco científico. Soy pragmático, empírico. Pero yo aprendí de niño a decir empírico. Ahora lo leo en el diccionario. Pragmático, soy científico. Pero desarrollé un modelo científico de una terapia que no tiene nada que ver con el tratamiento que han hecho de los pobres pacientes enfermos de la mente.
que en el modelo que yo implanté en el Hospital de los Magallanes, personas que estaban allí, personas que fueron allí, personas que eran del otro modelo, que se formaron como psiquiatras en aquel modelo, en la escuela del psiquiátrico, que se formaron como psicólogos clínicos en la escuela del psiquiátrico, ellos dijeron que no habían visto nada mejor. Ellos dijeron que estaban aprendiendo por primera vez lo que era la enfermedad mental. Ellos dijeron que aprendieron otro modelo de aproximarse a la enfermedad y resolverla. Está grabado en una conferencia donde yo leí el expediente que le mandé al presidente de la República a través de unas manos que él me dijo, entréguesela a él. Pero ese él, yo diría que fue uno de los tantos que traicionaron al presidente. No le dieron el expediente. No llegó al doctor, al presidente. Y ese señor, que era alguien que andaba con él siempre, un hombre muy alto, un militar muy alto. Bueno, no le pareció adecuado lo que leyó. Lo cerró y no se lo entregó al presidente. Deduzco yo, porque si lo hubiera hecho, ese modelo estuviera implantado en todos los hospitales del país. Donde yo podía ver hasta 30 personas en una sesión terapéutica, y 50 también llegué a ver, y se sanaban muchos. Entre ustedes hay algunos que estuvieron allá. Algunos de ustedes ya estaba metido con una confusión que lo llevaban a estar fuera de la realidad. La locura es estar fuera de la realidad. Pensamos de muchas formas distintas. No. Si tú estás fuera de la realidad, estás loco. Aquí hay algunos, ahorita en este momento, que estuvieron en condiciones fuera de la realidad. Yo lo decía en la conferencia, había algunos que también están entre ustedes, que ya ambulaba por la calle, que si no hubiera entrado en terapia con estas técnicas, estuviera viviendo bajo un puente. Y era un profesional de alta jerarquía, con conocimiento de posgrado. Entre ustedes hay algunos que si no hubieran entrado, no me refiero a los dos que hablé antes, dije a algunos otros, que si no hubieran entrado en terapia, ¿qué hubiera pasado con ellos? Y son profesionales ahorita, también de jerarquía. Están entre ustedes. Es importante esa técnica activa de reactivación consciente, lo sacó del cascarón. Yo quiero pedirle a ustedes, los aquí presentes, que se encuentran mostrado en lo que yo acabo de decir, que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas, 10 personas. ¿Vieron las manos levantadas? Sí. Díganlo para que lo oiga la cámara. Sí. ¿La vieron? Sí. Gracias por levantarla. Y otros que no la levantaron también están en iguales condiciones. Pero, ¿por qué no la levantaron? Porque hay una falta de intimidad.
lo que está mostrando cuando vemos el Evangelio, los Evangelios, cómo se sanaban entre ellos, con los problemas de uno y de otro, se sanaban entre ellos. Y Cristo dijo que Él no había venido por sanos, que Él había venido por los enfermos. Y no nos dejamos sanar de Cristo. Cristo es su palabra. Es mejor vivir fuera de la realidad creyendo que somos un cuerpo físico y vivir para el cuerpo físico y robar para el cuerpo físico. Cuando Dios dice en su palabra que tenemos que cuidarnos de las zorras pequeñas que van a entrar por debajo de la cerca y se van a comer el sembradío, se van a robar el sembradío que es de todos nosotros. De todos nosotros. Vayan a ver al fierriero que está en la esquina de abajo. ¿Cómo? 7,000 bolívares soberanos, lo que antes costaba 40 bolívares, o lo que antes costaba 10 bolívares, y que en un principio costaba 15. 7,000. Lo más barato, una cosa, 700. Son ladrones. Zorras. Las zorras son ladrones que entran por debajo pero crecen, y después de que crecen, algunos son médicos, otros abogados, ingenieros, farmacéuticos, odontólogos, políticos, politólogos, militares, gobernadores, alcaldes, presidentes, zorras, quiero decir ladrones. Tan ladrón es el que se roba un alfiler como el que se roba un banco. Tan ladrón es el que se roba un alfiler como el que se roba todo el tesoro de la nación. Todo el tesoro de la nación está en la tierra. Son para nuestros tataranietos. Y nos lo vamos a dejar robar para que los pobres tataranietos no tengan que comer. Porque vinieron, hicieron negociaciones ilícitas, fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué digo fuera? Porque son deshonestas. No son de intimidad, no es de amor por los otros. ¿Se está entendiendo lo que digo? Sí. Sí. Dice el versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirla por orden, oh excelentísimo Teófilo, a quien le dirigía esto, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y yo se la estoy leyendo a ustedes para que conozcan la verdad de las cosas en las cuales tenemos que instruirnos, que ya Teófilo se instruyó, que ya Lucas se instruyó, pero tenemos que instruir aún al enemigo. Lo dije con premeditación. ¿Quién es el enemigo? Las zorras, ladronas. Y el gobierno tendría que ser teocrático, dirigido por Dios, porque Dios dice que toda autoridad en la tierra es puesta por Dios. Y el que se opone a la autoridad, a Dios se opone. Y que la espada fue puesta en la mano de la autoridad para los que transgreden la ley. Es mejor que puedan ser advertidos de su transgresión mientras su cuerpo físico está viviendo, que después que el cuerpo sea entregado a la tierra
y en polvo se convierta, el espíritu tenga existencia eterna separada de Dios, muerte espiritual por una eternidad. Señores, soledad significa estar separado de Dios. Hemos estado hablando del argumento de soledad que muchos de nosotros tienen en el cuerpo físico. No quieran tenerlo en el cuerpo espiritual. Sanemos nuestra mente. Es nuestra mente la que tenemos que sanar, no es nuestro espíritu. Nuestro espíritu no lo corrompe nadie. Dios lo protege, pero nuestro cuerpo espiritual está dirigido en el mundo para cumplir una labor que tiene que cumplirse a través de nuestro cuerpo físico. Y nuestro cuerpo físico, instrumentado en la negatividad del mundo, está actuando por la vanagloria del mundo. La vanagloria del mundo nos viene de los bienes físicos. Y hay un bien físico que el hombre ha inventado para comprar todas las demás cosas. Antes hacíamos trueque, un ocumo por una uyama, un ajoporro por un cebollín. Pero inventamos la moneda. Y ahora compramos con moneda. Pero las monedas las inventan los países. Pero algunos en su malignidad falsean el poder de su moneda. Falsean el poder de su moneda. La moneda tiene un poderío en cosas de valor que son pesadas. No podemos cargar una piedra de oro en el bolsillo, pero podemos cargar un billete. No podemos cargar un diamante en el bolsillo, pero podemos cargar una tarjeta. Pero si yo, mi moneda, para robar, miento diciendo que tiene una protección en oro, entonces me vas a vender a mí una yuca en 300 bolívares soberano cuando costaba 10, cuando costaba antes 2 bolívares. ¿De dónde inventas? Yo lo he dicho muchas veces, es una moneda, es una guerra de una moneda contra la nuestra. Es como querer destruir una moneda que tiene en reserva, en garantía, la mayor cantidad de petróleo del mundo, que tiene en garantía la mayor cantidad de oro del mundo, que tiene en garantía cantidad de minerales no publicados todavía, para que no haya más ambición sobre el terreno. ¿Se está entendiendo? Dice, voy a leerlo nada más, le voy a robar 5 minutos para leerlo, después lo discutiremos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Era prima de María. O sea, que María era también de las hijas de Aarón. Y se llamaba Elizabeth, la mujer de Zacarías.
Ambos eran justos delante de Dios, eran justos y andaban irreprensibles, eran irreprensibles conforme a la característica de ellos en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenía hijos porque Elizabeth era estéril. Dios se la sabe toda. Por algo la puso estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Eran viejos. Ya no podían tener hijos. Por lo menos Elizabeth. Aconteció que ejerciendo Zacarías, que era sacerdote, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, era sacerdote. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Sigo leyendo. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Sigo leyendo. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pies y a la derecha del altar del incienso. Podemos no creer, bueno, ustedes, que se le apareció un ángel del Señor. Podemos pensar científicamente que eso es imposible. Yo lo creo. Yo tengo fe. Yo creo lo que la palabra me dice. Dice aquí. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Aquí dice la palabra se turbó. Yo diría en caripiteño y en forma empírica, pragmática, digo ahora, se asustó. ¡Oh! ¿Qué es esto? Me acuerdo del chiste que no voy a echar. ¡Oh! ¿Qué es esto? Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió de temor. No había leído lo que le estaba diciendo. ¡Oh! ¿Qué es esto? Se asustó. A lo mejor pensó que quién sería. A lo mejor, ¿cómo es que llaman a los que roban con la comida? A lo mejor creyó que era un mensajero que había venido a quitarle el incienso para venderlo más allá. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Fíjense, una bendición. Pero él estaba asustado. Él no creyó en eso. Y le dice el ángel: y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Pero él no creyó en eso. No se sujetó a lo que Dios le mandó a decir. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino, ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aún en el vientre, el Espíritu Santo lo iba a llenar. También nosotros hemos sido llenos en el vientre del Espíritu Santo. Grabó Dios su conciencia en nuestro espíritu. Somos llenos de la conciencia del Espíritu Santo y la grabamos en el esquema mental del cuerpo para que nuestra psicología, nuestro modelo psicológico permanezca en la conciencia de Dios. ¿Se está entendiendo? Sí. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento,
porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Señores, ¿saben el compromiso? Darle hijos a Dios. Los hijos de Israel que se habían separado de Dios se van a convertir a Dios por las palabras de Juan. Seamos nosotros como Juan. Ayudemos a que las zorras que entraron por debajo dejen de ser zorras y se conviertan a Dios. Los bachaqueros dejen de robar y se conviertan a Dios, porque si no dejan de robar, van a ir a la quinta paila, al lago de fuego, por una eternidad. Señores, continúo, ya termino. E irá delante de él, dice aquí el versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él como el espíritu y el poder de Elías. Dios irá delante de Juan, dice aquí, con el espíritu y el poder de Elías. Elías también fue arrebatado por Dios. Cuando en la pelea allá con la mujer de Acab tenía miedo de ella, no creyó. Era nada más ni nada menos que Elías, un profeta de Dios, dirigido por Dios para que su pueblo pudiera creer en él. Y él tuvo miedo y se le escondió a la mujer de Acab. Y Dios le dijo, a Dios que era el único que quedaba, era él. Y Dios le dijo, yo me he reservado 7,000 hombres. Había una reserva. Nosotros los cristianos de este tiempo, que no somos, se me salió el oriental, que no somos. Eso es por ser pragmático. Eso lo aprendí de muchachito. Nosotros que no somos bachaqueros ni zorra de cualquier estatura, aprendamos a sacar a los bachaqueros del infierno a donde van a ir, o a las zorras de cualquier estatura, a que no vayan al infierno donde van a ir. No importa que sea médico, no importa que sea abogado, no importa que sea odontólogo, no importa que sea farmacéutico, no importa que sea militar, no importa que sea gobernador, ni alcalde, ni presidente. Si eres bachaquero, si transgrede la dirección de Dios, no entras al reino de Dios. Tendrás soledad eterna sin Dios en el lago de fuego. Dice aquí que irá delante de él, delante de Dios, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Allí yo quería llegar. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto para Dios. Quiero repetirlo porque quería llegar ahí. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. El problema del mundo, los bachaqueros, las zorras, son bachaqueros y son zorras, porque el corazón de los padres está
separado de los hijos. El amor de los padres, el amor ágape, no existe. Y el amor del mundo está separado de los hijos. Solamente quieren el beneficio personal. Yo lo decía en la conferencia. Enseñamos a un hijo para que no se aparte del padre. Y el padre tendrá la compañía del hijo. Vamos a decirlo teóricamente, esclavizado, que no se atreve a separarse. Y los hijos, cuando los padres por ley natural mueran primero, ahora ellos se quedarán solos. Oigan la conferencia, Señor. Yo venía a hablar de la conferencia en este discipulado, pero no pude hacerlo porque el Espíritu me llevó a seguir la dirección que me dio Marinés. Un pueblo bien dispuesto para Dios. Dijo Zacarías al ángel, oigan la transgresión. ¿En qué conoceré esto? ¿Será verdad? ¿Se está entendiendo? Sí. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Ya no podemos tener hijos. ¿Se dan cuenta? El no aceptar lo que Dios dice. Lo mismo que hizo Sara y Abraham cuando decidió Abraham ir hacia la mujer que no era Sara, acostarse con ella para darle hijos para él y para Sara. Igualito. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, oigan, la consecuencia de la transgresión. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, en que nazca el hijo. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dios lo tenía dispuesto y a pesar de la transgresión se iba a cumplir. ¿Se está entendiendo? Lo mismo pasó con el hijo de Abraham, con el hijo de la promesa, con Isaac. 15 años después que nació el hijo de la otra mujer, nació Isaac. Y toda la historia se ha ido transformando como consecuencia de las transgresiones. Nos toca a nosotros en este tiempo transformar bachaqueros en hijos de Dios, transformar zorras en hijos de Dios. Pero no podríamos hacerlo eso nunca, sino primero, como decía Marinés, al primer hijo de Dios que tenemos que darle es a nosotros mismos. Y después podemos encontrar hijos ya paridos por otros. Pero los hijos que nosotros vamos a parir de nosotros, por favor, no se unan en yugos desiguales. Por favor, no se unan con nadie que no tenga el amor ágape de Dios. No se unan con nadie que no tenga capacidad de sacrificarse por el otro. Porque los hijos que van a nacer van a ser hijos del mundo. Yo iba a comenzar por aquí. Bueno, vamos a dejarlo y ya veremos la próxima.